Buenos días con todos desde Cajamarca, Perú. Un abrazo y gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días con todos, bienvenidos al segundo webinar del Centro de Evaluación Educagénesis. Quien les habla es Liana Mesía y en esta oportunidad tengo el honor de presentar en primer lugar al director del Centro de Evaluación, el director Freddy Benavides Núñez, director del Centro de Evaluación de Competencias Educagénesis, autorizado por Conocer de México. Voy a mencionar un poco de la experiencia de Freddy Benavides, quien ha tenido a bien organizar estos webinars relacionados a la calidad educativa y a todo lo que compete a este campo. Él es experto en diseños de implementación y gestión de procesos e-learning y certificado por la Universidad Politécnica de Furtwangen de Alemania, magíster en Ciencias de Educación con mención en Tecnologías de Información Informática Educativa y cuenta con diferentes certificaciones de competencias laborales por Conocer de México. Entonces, a nombre del Centro de Evaluación Educagénesis, le damos la bienvenida a este segundo webinar y tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Tamayo Taipe, quien va a exponernos algunos temas. Pero le voy a dar pase a Freddy Benavides para que él pueda hacernos la presentación de la temática y la dinámica también de este webinar. Adelante, Freddy. Gracias, Eliana. Muy buenos días con cada uno de los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al webinar los desafíos de la evaluación en tiempos de COVID en el marco del ciclo de webinares denominado Certificación de Competencias en la Política de Aseguramiento de la Calidad Educativa. Permítame presentar al Centro de Evaluación de Competencias Educagénesis, es autorizado por Conocer de México, en este caso es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, ente rector de la calidad educativa en México, cuya función es coordinar y promover el Sistema Nacional de Competencias, al igual que aquí en Perú es SINIACE, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. En este ciclo de webinares es iniciativa del Centro de Evaluación de Competencias Educagénesis con el propósito de reflexionar acerca de la necesidad de la certificación de competencias como parte de la política de aseguramiento de la calidad educativa. Si bien observamos, el Estado peruano, a través de las diferentes organizaciones, viene buscando garantizar la calidad educativa, a través de las diferentes instituciones como el caso de SUNEDU, con el licenciamiento de las universidades, con las condiciones básicas de calidad. También SINIACE, con la acreditación y la certificación de competencias. Permítame presentarle al maestro Miguel Ángel Tamayo Taipe, expositor de esta mañana. El maestro Miguel Ángel Tamayo Taipe es experto en planeación y gestión estratégica de organizaciones, diseño y gestión de proyectos de inversión, modelos nacionales y corporativos de la formación del capital humano certificado y modelos de sistemas de gestión de calidad. Durante 10 años fue coordinador general del Programa Nacional de Formación y Certificación por Competencias Laborales en la SEP. Posteriormente fue creador y director del organismo acreditador de competencias laborales del Estado de Veracruz. Ha desempeñado cargos directivos en diferentes organizaciones de los sectores público y privado en las funciones de ingeniería financiera, dirección financiera y bienes de capital, Banco Mexicano Somex, Nacional Financiera. Ha elaborado con organismos internacionales, con la OCDE, en el estudio sobre marcos y sistemas de calificaciones para la educación, con la Organización de los Estados Iberoamericanos como director del programa de formación profesional, con la OEA como coordinador hemisférico del programa por competencias para la educación media superior,
y para eso como secretario técnico de la norma ISO 9001 para la educación. Ha desarrollado consultorías para gobiernos de Bolivia, Colombia y el Perú en modelos de formación del capital humano certificado. Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima y obtuvo el grado de maestría en Ciencias de la Administración por el Instituto Politécnico Nacional de México y créditos en el desarrollo económico por la Universidad de las Américas de México. Es diplomado por el Instituto Económico del Banco Mundial en proyectos de inversión, especialista en proyectos por el Banco Interamericano de Desarrollo y en planeación estratégica de la Universidad de Anuag. Asimismo, se ha certificado por la Universidad of the California, Berkeley, en estrategias de marketing. Como hemos escuchado, en realidad tiene una trayectoria, una gran experiencia, y bueno, encantado de poder tenerlo en el Centro de Evaluación de Educagénesis, y vamos a darle pase y la bienvenida al maestro Miguel Ángel. Adelante, maestro Miguel Ángel. Gracias, Freddy. Buenos días a todos. Pues es una oportunidad de esta invitación para platicar con ustedes algunos temas que seguramente es de interés en sus labores, en sus quehaceres profesionales. Y también, pues, igual que casi todo el mundo, que estamos sufriendo este tema del confinamiento debido a esta pandemia, y que, ya lo dije varias veces, hace que el mundo sea diferente y nos toca a nosotros también ser diferentes, porque tenemos que tener diferentes actitudes y aptitudes para enfrentar, pues, este nuevo mundo en el cual se presentan otros tipos de desafíos. Mi presentación está basado en, pues, más que todo en experiencias vividas y que reforzadas por algunos aspectos teóricos de algunos investigadores, académicos que han escrito al respecto. Pero tiene que ver, si me permite la siguiente lámina, Freddy, por favor, avánzate las láminas. Tú la avanzas, ¿quién está avanzando la lámina? Antes de eso. A ver. Aquí. Le decía en esta presentación de que vamos a hacer reflexiones sobre lo que, por un lado, los empleadores están solicitando o solicitarán a las personas para que se integren al mundo laboral en cuanto a sus competencias. También en cuanto a qué cosas debemos hacer en lo personal, o sea, cuál va a ser la ruta de capitalización de competencias que debemos tener para poder pues tener éxito en ese mundo laboral. Y un capítulo interesante que no deja de ser importante es qué debe hacer el aparato educativo, el sistema educativo, para poder precisamente corresponder a estas nuevas necesidades laborales y la formación en cuanto a las personas en competencias para poder vivir, pues, en este mundo, ¿no? Pero más que lo que yo quiero decirles en estas láminas o contarles, para mí va a ser más importante las preguntas y en la medida en que pueda responderlas, vamos a tener mayor riqueza en estas horas de la mañana, ¿no? Sí, en efecto, le comento algo que simplemente para mostrar las credenciales, me tocó a mí
dirigir el primer Programa Nacional de Competencias en América Latina. Estoy hablando desde 1995, que en México por primera vez se lanza un programa de esta naturaleza y que después de ello fue ya exportado o, si se quiere ver de otra forma, importado por diferentes países de la región, entre ellos el Perú. Cuando yo estaba en funciones, en ese cargo, que estuve en funciones desde el 95 hasta el 2005, en la Secretaría de Educación Pública de México, manejando este programa nacional, recibimos varias misiones del gobierno peruano, del Ministerio de Educación, menos, pero más del Ministerio del Trabajo. Y en ese entonces se estaba ya dibujando lo que hoy es el CINEACE. Entonces me tocó participar y colaborar en las leyes que dieron origen al CINEACE. Y con suerte, pues, muchas de estas recomendaciones se tomaron en cuenta. Y posteriormente, ya en operación al CINEACE, me invitaron a hacer una evaluación del desempeño después de 6 o 7 años de existencia. Entonces, les comento esto porque he estado muy de cerca al desarrollo del tema de las competencias allá en el Perú. Y ahora en el cargo que tengo en México, estoy en el otro lado de la moneda, pero en el mismo tema. Entonces, el organismo que coordino, dirijo, es un organismo que hace acreditación de programas educativos y acreditación de instituciones, que por cierto, ya hemos firmado con el CINEACE un convenio para poder acreditar a instituciones y programas académicos de las universidades, de los tecnológicos y de otras instituciones de educación superior en el Perú. Bueno, pues eso es más o menos la experiencia, pues aparte he tenido algunos trabajos con el Banco Mundial, con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con la Organización de Estados Iberoamericanos, y me atrevo a decir que pues, las preguntas que me hiciesen favor de hacer, pues lo contestaría con base en esa experiencia. Entonces ahorita voy a avanzar rápido en lo que presento, en lo que creo, y vamos a ver. Bueno, esta primera lámina simplemente es algo como para romper el hielo, ¿eh? Ustedes van a ver en las publicaciones periodísticas, en los que aparecen articulistas, en gente que está mirando el mundo actual en estos momentos, y van a ver, por ejemplo, títulos como este, que se lo recomiendo que también lo hagan. Esto sale en un periódico prestigiado de Europa, El País, y se llama así. Y, por ejemplo, dice, ¿qué está pasando con el coronavirus? ¿Qué nos está obligando? Uno de los primeros es el reparto de las tareas en el hogar, ¿no? Pues todos estamos en casa. Hoy ayudamos, espero que así sea, a las tareas de la casa, nos dividimos con las señoras en el quehacer. Salimos de compras, porque somos los que salimos de compras, los que somos los proveedores. Pero también es posible que en el Perú esté pasando lo que está pasando en México, que debido a este confinamiento, el caso del maltrato a la mujer se ha incrementado mucho en México, ¿no? El problema de género se ha exacerbado en México y es una consecuencia de este confinamiento y de que pues la gente no estuvo preparada, ¿no?, para poder convivir y coexistir en el respeto a la pareja, en fin, ¿no?
es un tema que nos está trastocando. Luego también hay otros, por ejemplo, en otro título, ¿no?, que escribe una psicóloga, sexóloga y terapeuta española, que habla sobre el tiempo de explorarse a uno mismo. Y esto sin tapujos ni nada de otra naturaleza que no fuera la plática sincera entre adultos, pues tiene mucho efecto, por ejemplo, en la pregunta que ella se hace, ¿no? ¿Cómo será el sexo? ¿Será seguro? ¿Sexo con mascarillas? Aunque pues hay situaciones que, íntimas que cada quien tendrá que resolver, pero indudablemente está afectando. Luego, hay otros títulos que se llaman parejas estables, ¿no? El hecho mismo de ahora estar en confinamiento y el mayor conocimiento de la pareja nos hacen ver atributos de cada una que nos permite estabilizar mejor las relaciones internas de la familia, ¿no? La organización, tenemos que buscar cómo organizarnos para vivir de una manera más modesta. Estamos descubriendo en el confinamiento que a veces tenemos una serie de gastos, de inquietudes, vamos a llamar de consumismo, que no nos da los satisfactores que nos podrían hacer más felices en la vida o contribuir a que estemos mejor bienestar, ¿no? Está pasando eso y creo que por primera vez somos más conscientes, reflexivos y nos ayudará a organizarnos mejor en la vida una vez que termine esta pesadilla del coronavirus, ¿no? Adelante, por favor. Avanzamos en la otra lámina, ¿no? Bueno, con esta termino en esta parte que también tiene que ver con las competencias. Que el aislamiento puede ser creativo, ¿no? Este señor, el doctor Jörg Herzen, esta autora, es una doctora que ha escrito mucho al respecto y habla sobre, y ella es muy fans de buscar espacios aún en el hogar y en la vida misma para poder ser creativos, y eso lo logra con la soledad, según ella, porque es de más sabido, no es un cliché ni algo lúdico, ni podría decirse cursi, el término de que conócete a ti mismo primero, ¿no? Creo que si nos conocemos primero, pues vamos y de manera crítica, vamos a poder ser mejores y tener mejores decisiones con respecto a lo que queremos construir en la vida. Otra cosa que está pasando y nos estamos viendo, por ejemplo, la ropa informal, la forma de vestir nos va a cambiar mucho, ¿no? Por el home office. Aunque hay recomendaciones que dicen de que cuando tengas videoconferencias de trabajo, coordinación, etcétera, vístete como si asistieras a la oficina. Inclusive, échate los perfumes que siempre usas. En fin, yo creo que sí hay que hacer algo de eso, pero lo más importante es sentirse cómodo, ¿no? Cómodo de pensar, cómodo de reflexionar y con los códigos de conducta, de respeto, de presentación también, ¿no? Pues creo que eso también está cambiando. Otro aspecto importante, que ahí termino en estas dos láminas, es el hecho que estamos platicando más con los muchachos.
es difícil platicar con los jóvenes. Ellos están en otra frecuencia. Hay un aspecto intergeneracional muy pronunciado entre los que somos baby boomers y los que son la generación que está viviendo y la generación Z que viene. Esto no es solamente una tipología de los aspectos generacionales, sino que marcan diferencias fundamentales y aún más marcan diferencias en la forma como debemos tratar a estas generaciones en una empresa, en una organización. No es lo mismo administrar gente adulta, solo adulta, que administrar gentes y personas de diferentes generaciones. Es totalmente diferente. Entonces hay competencias para eso. Igual las universidades, pues las universidades o instituciones de educación superior que pronto y ya van a tener que recibir a la generación Z. Y todos sabemos que esta generación Z es una generación que yo identifico como una generación que quiere respuestas rápidas. Es una generación que vive más aceleradamente en el descubrimiento del mundo, de la vida, diría, y que quiere respuestas rápidas. Un ejemplo de estas respuestas rápidas es que esta gente, estos niños, estos jóvenes, son muy adictos o adeptos o les gustan mucho los videojuegos, ¿no? Y una característica de los videojuegos es entre premios y recompensas es inmediato. Los campeonatos que hay en la FIFA, los juegos todos los juegos que hay, siempre dan respuestas rápidas. Entonces, a eso están acostumbrados, al uso de la tecnología, de la información, al uso intensivo de los teléfonos inteligentes. En fin, entonces esas personas necesitan otro tipo de atención, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado y por otro, pues en el hogar, durante la vida que estamos haciendo, permite tener espacios para platicar con los muchachos entre la familia y hacer vínculos hacia arriba y hacia abajo con los abuelos, con nosotros, con los hijos, con los nietos, sobre la identidad familiar y la unidad familiar y compartir los miedos y las esperanzas, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Adelante, por favor. Sí. Yo soy muy aficionado a las redes. De alguna forma, trato de que por lo menos 1 o 2 veces a la semana esté presente porque es parte de la vida pública, ¿no? Pronunciarse sobre lo que está pasando. Por ejemplo, no sé si esto fue en Twitter, sí debe haber sido en Twitter, no sé. Yo puse así que la gran mayoría piensa que el mundo cambiará, pero pocos que nosotros también debemos cambiar. Ello significa dejar patrones, pues, cognitivos, de procedimientos y actitudinales del pasado para poder cambiar. Y en mi tarea debemos buscar en la educación una opción, quizás la única, para que encontremos las respuestas a esas necesidades de cambio. Ese es el primer mensaje. Y el otro dice, los jóvenes, y ojalá todos, digo todos porque desafortunadamente no tienen todos esa probabilidad, esa condición para poder integrarse a la educación superior. Por eso digo, los jóvenes, y ojalá todos, serán aprendices de por vida. Llamarán a las puertas de las instituciones de educación superior en diferentes etapas de su existencia, con desiguales antecedentes, distintas trayectorias de aprendizaje
para enfrentar un mundo que nunca será el mismo. Creo que resumo aquí en lo que pienso, lo que creo, ¿no? De que ya no podemos solamente llenar ese baúl de conocimientos en un momento de la vida y luego a través de esos conocimientos así inventariados, buscar que estos nos conduzcan en el éxito en el mundo laboral, en la vida misma. Pues esto no es así, ni será, eso será, esta parte es fundamental, porque tenemos que buscar que en cada momento de la vida y en las diferentes experiencias sean actividades de aprendizaje. Ese es el aprendizaje a lo largo de la vida. El aprender en la ruta formal de las aulas, en las rutas informales y no formales, ¿no? En la empresa, en la vida misma, en la familia. Y eso, de alguna forma, la tarea del sistema educativo es capitalizar y reconocer esos aprendizajes. Eso es tarea, pues, de educación, pero en esta nota yo lo que estoy diciendo es que, por un lado, debemos ser aprendices siempre, siempre. Debemos hacer que las instituciones de educación superior estén atentos a estas nuevas desafíos y consecuentemente de nuevas competencias que tendrán que generarse, porque de otra manera el mundo, pues el cambio y la incertidumbre del mismo no nos va a permitir transitar con éxito en el mundo laboral, en el mundo personal. Adelante. Continuamos con la siguiente. Sí, esta es la siguiente, ¿no? Y todos estamos viendo y hemos estado pues atentos a lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Esta cuarta revolución industrial, que hoy se caracteriza por el uso intensivo de los ambientes digitales, de las computadoras, de las plataformas, de la virtualidad, en diferentes aspectos de la vida. Hoy, con el coronavirus, se ha manifestado una situación muy crítica, de que no solamente estas herramientas que han aparecido y que ya transforman la vida misma, en la producción, en la generación de conocimiento, en la distribución de los productos, pues ustedes lo ven, lo que está pasando, ¿no? Hoy pueden comprar en línea, hoy pueden consultar y hacer diagnósticos en línea de la salud, hoy pueden aprender en línea, en sí todo puede hacerse en la virtualidad, hoy pueden evaluar en línea, lo vamos a platicar más adelante, o abierto a distancia. Pero no nos damos cuenta que también nosotros estamos cambiando. Que voy a subrayar esto. O sea, ya no somos lo que hemos sido, ¿no? Y esta parte de que ya no somos es una cosa muy importante, porque no solamente significa que la acumulación de conocimientos y competencias, vamos a decir, que hemos adquirido, va a ser la misma, sino van a haber otras cosas, y ese desafío es lo que nos va a hacer adaptarnos a esta nueva dinámica del mundo, ¿no? Vamos a vivir diferentes, a relacionarnos de manera diferente, a usar el transporte público de manera diferente, a trabajar de manera diferente. En fin, tantas cosas que nos ha hecho cambiar, y se va a profundizar esta parte. Adelante. Miren,
Esta lámina corresponde a un estudio significativo que se ha hecho poco, que lo hizo un Instituto para el Futuro de la Universidad de Phoenix, del Instituto de la Universidad de Phoenix. Me pareció interesante. Ellos marcan 6 ejes importantes de fuentes o de categorización de las competencias que se van a requerir en el futuro. Y los círculos que aparecen en el interior están pues, dibujados con diferentes tonalidades correspondiendo a estos ejes, ¿no? ¿Cuáles son estos ejes? Por ejemplo, cuando hablan de extrema longevidad, se están refiriendo a competencias que van a ser, que ya están, y les voy a hablar más adelante de esto, aquellas competencias claves que ya están y que se van a profundizar inclusive, pero van a ser siendo estas competencias. Por ejemplo, el pensamiento adaptativo, la sensibilidad de hacer las cosas, el aspecto del Internet, ¿no? Que nos hace buscar herramientas para, cuando digo alfabetizar, no solamente saber y leer, sino todos los aspectos funcionales también, ¿no? El pensamiento computacional, ¿no? Que es importantísimo, la inteligencia social, en cuanto a los nuevos sistemas de comunicación, en cuanto a la gestión de la carga cognitiva, la mentalidad de diseño, ¿no? Está de moda esta parte que se está poniendo, grupos de creación, ¿no? En diseños de nuevos modelos de comportamiento, de negocios, en fin. La colaboración virtual, las redes, ¿no? Que es importantísimo. Y un mundo más conectado, a través, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que se nos hace muy fácil, gracias a ciertas plataformas, tener acceso a lo que antes no se podía, ¿no? Hay algo que no está aquí y que no toda esta virtualidad es beneficiosa. Y esto es muy importante que lo consideren, por lo menos en una apreciación personal que se la transmito como experiencia. Nada puede suplir a las relaciones humanas, a la convivencia. Y esto tiene que ver también con los espacios de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las universidades, pues muchas universidades en el Perú, en el mundo, en México, debido a este problema de la pandemia, han optado por transitar mucho y rápidamente a la educación, a la formación, a la capacitación en línea, ya sean modelos sincrónicos o no sincrónicos, a avanzar en las tareas de aprendizaje en línea, ¿no? Para no detenerse en estos meses que pues se están alargando, pero para no retrasar los ciclos escolares o los propios programas académicos de las universidades. Pero es importante, y esto con mis colegas lo comento, que no se confundan y que no vayan a ver el objetivo en el desarrollo per se de las tecnologías de la información y la comunicación. Ese no es el fin. El fin es que estas tecnologías sean en el medio y el fin sea siempre la relación humana, el aprendizaje colaborativo. En una universidad, por poner un ejemplo, se aprende tanto en el aula como en las relaciones que existen entre los compañeros, entre los docentes y entre los docentes y los alumnos. En fin,
no se puede sustituir. Entonces, el mundo que viene tendrá que dar una lucha entre quienes piensan como el que estoy expresando y quienes piensan en la tecnología, ¿no?, pura. Creo que ambas son complementarias, pero una prima sobre la otra. Las cuestiones digitales, las herramientas son medios, ¿no?, y lo importante es el aprendizaje a la vida en términos de colaboración y solidaridad. Adelante, por favor. Esta lámina, esta parte, déjeme ver qué he puesto porque, bueno, todo esto, lo que te estoy hablando, de este estudio del mapa que les explico, hay estas conclusiones, ¿no?, de que se recomienda tanto para las personas, para las empresas, para los gobiernos, como para las instituciones educativas, principalmente las universidades. Poner énfasis en el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, la comprensión y las capacidades de análisis, ¿no? Todos conocen la prueba PISA. Las pruebas PISA, que lo hace la OCDE para los jóvenes entre 14 y 16 años, nos enseña y nos muestra que nuestros países, me refiero de la región, tienen los jóvenes que se están formando, su capacidad de comprensión es mínima. No comprenden, no digo que no entiendan, no comprenden, ¿no? La lectura, por ejemplo, la comprensión de lectura, ¿no? Qué difícil es, primero, que lean, el hábito de leer. Y segundo, que entiendan y comprendan qué quiso decir el autor o qué mundo describió el autor en esa parte, ¿no? ¿Cómo pueden interpretar una gráfica simple, cartesiana, ¿no?, de 2 planos, menos una gráfica tridimensional? En fin, esta parte que nos hemos olvidado en cuanto al desarrollo de estas competencias es lo que hay que enfatizar, ¿no? El aprender a aprender. En los niños hay que enseñarles eso. Luego, otro aspecto que recomiendan es integrar la alfabetización de los nuevos medios en los programas educativos. Por ejemplo, a veces me llaman ahí algunas autoridades del Perú de educación y me preguntan cómo vamos en México en estos temas y cómo estamos haciendo para que las universidades puedan continuar sus operaciones en línea, etc. Y aquí viene un tema importantísimo, ¿no?, que es cuestión también de recursos y presupuestos. Pero la gran mayoría de instituciones públicas de educación superior en México tienen una infraestructura impresionante en cuanto a conectividad. No así, pues, la gran mayoría, que son a veces del sector particular, son universidades pequeñas, en fin, que no tienen esas. Entonces, eso nos demuestra que hay que dar cierta prioridad en el equipamiento y también en la enseñanza y capacitación en el uso de los medios digitales, ¿no? La labor que está haciendo Freddy ahí con su empresa en el Perú me parece sumamente importante en este proceso de alfabetización tecnológica, de alfabetización digital que debemos tener todos, incluyendo a los docentes, ¿eh? Hay docentes que no saben, se acostumbraron al pizarrón, a la nota escrita, y pocos hacen enciclomedia, pocos hacen uso de la tecnología para enseñar a través del Internet.
a través de herramientas interactivas, etcétera, ¿no? También este estudio recomienda el aprendizaje en la práctica, es decir, aprender haciendo, ¿no? Y esto te lo quiero decir muy sinceramente, ¿no? Las veces que he estado en Lima, Perú, y he dado algunas charlas y algunas asesorías, encuentro un nivel, primero, de absorción, del índice de absorción en el nivel superior, ya interesante. Pero también encuentro interesante el número que ha crecido sustantivamente en grados académicos, ¿no? Doctorado, maestrías, etc. Y la reflexión que hago junto con ellos y la autoridad es decir, oye, está bien, eso es importantísimo, ese progreso en la ruta académica de formación, pero no descuides el hecho de que lo que hagan puedan aplicarse, que sepa aplicarse. O sea, no solamente el objetivo es el saber, sino también el saber hacer. El saber hacer tiene repercusiones en muchas partes de la vida. Les explico dos. Una, por ejemplo, ustedes han tenido experiencias en cómo muchas instituciones, muchas organizaciones hacen sus planes operativos, sus planes estratégicos. Y seguramente, no dudo que algunos y muchos, esos planes estratégicos son bien hechos, bien elaborados, con técnicas adecuadas, estudios de prospección, de mercado, del FODA, de fuerzas, debilidades, oportunidades, amenazas que tienen. Seguro que sí. Pero el gran problema, y esto es cultural, es el hacer, gestionar. Y esto no lo digo yo, salen diferentes revistas gringas de cómo un gran número de empresas norteamericanas, documentado, han tenido fracasos rotundos porque pensaron que hacer un buen plan estratégico era suficiente, cuando lo importante es que ese plan se lleve a cabo. Entonces, así está pasando con los aprendizajes. De pronto sabemos, aprendemos, podemos dar charlas, podemos hacer discursos, podemos decir muchas cosas, pero lo importante es que estamos logrando analfabetos funcionales. Tenemos que buscar el saber hacer. Y hoy, más que todo, la trascendencia, como ya explicaba en las primeras láminas, no es solamente el saber hacer, que es fundamental, sino también el saber ser y el saber estar. Entonces, este estudio es muy interesante en todo esto, en lo cual comparto. El otro es ampliar la base de aprendizaje más allá de la adolescencia y la juventud. Es decir, siempre tenemos que ser aprendices de por vida, ¿no? No por el hecho de que ya conseguimos un título, un grado, ya con eso queremos hacer rentable esos conocimientos a lo largo de la vida, y eso no puede ser. El mundo ya exige una ruta de aprendizaje cada vez más intensa, pero con ciertos problemas que luego lo voy a explicar, ¿no? Bueno, adelante, por favor. Hace poco, en México se está elaborando una ley general de educación superior. Debe salir en estos meses promulgado. Y en el análisis que hago de esa ley, que me toca participar a veces, hay partes en que dice que hay que buscar la forma de cómo privilegiar a la gente que tiene talento, ¿no? Darle las facilidades para su desarrollo, en fin, ¿no? Y situaciones que
se repiten y son recomendaciones inclusive del Banco Mundial que aparecen en todas partes. Oye, pon una escuela de talentos, una escuela especializada para aprovechar la inteligencia de los jóvenes, es decir. Yo creo que sí es interesante eso, porque hay niños talentosos que llegan y se aburren cuando las clases no están a su altura. Pero en eso, cuando sucede eso, es la capacidad de respuesta de la escuela o de la universidad para ubicar ese niño en otros niveles, pero no crear escuela para ellos. A no ser que sean pues problemas de físicos o problemas de autismo, no sé, de otro tipo. Porque eso aumenta la inequidad. Y yo creo, y aquí lo estoy poniendo, creo firmemente en que lo que hay que estimular es la perseverancia y la pasión por el objetivo a alcanzar. Hay diferentes ejemplos. Le quiero comentar algo que estaba leyendo casualmente en la mañana, de este libro es reciente, este libro que me pareció interesantísimo. Hay un actor que ustedes conocen, es un moreno que se llama Will Smith. Y bueno, este libro que habla Ángela, la autora. Aquí está, Dios mío. ¿Perdón? Ángela Duckworth. Es un estudio interesantísimo porque es científico. O sea, no son aquellos libros que de pronto salen y que dice, como que alguien le dice, échale ganas, ¿no? Te dan un espaldarazo y de ahí te dejan. Y luego te dice, ¿cómo lo hacemos, no? Esta señora es una neuróloga, profesora científica, que hizo estudio y está documentado lo que ella dice. Pero le voy a decir algo muy fácil, muy rápido. Una vez a Will Smith le dijeron que porque había tenido éxito en la vida, ¿no? Y él dijo así: lo único en lo que me diferencio de los demás es que no me da miedo morirme en una cinta de correr, en esas plataformas que hay para correr en los gimnasios, en la casa. No me dejo ganar y punto. Y le dice, tal vez tengas más talento que yo, quizás sea más listo que yo e inclusive más sexy que yo. Tal vez tengas todas estas cosas. Quizás me superes en 9 categorías o las que quieras, pero eso sí te digo, si nos subimos a una cinta de correr al mismo tiempo, solo pueden pasar 2 cosas. Que tú te bajes primero o que yo me muera. Así de simple. Entonces, lo que quiero decir es que hay que impulsar en nosotros mismos y en las escuelas la perseverancia. Y la perseverancia en una expectativa o una esperanza de alcanzar con fuerza un objetivo. Por ejemplo, hay un estudio que dice de una profesora que tiene alumnos en matemáticas, encuentra pues chicos que tienen enorme talento para la matemática, talentosos, la gran mayoría que no. Y entonces el estudio demuestra que la expectativa era de que conforme pasara el tiempo, la brecha entre los conocimientos y habilidades en matemática de ese niño talentoso frente a los demás, la expectativa era que se vaya ampliando. Y lo que sucedió fue diferente. De que muchos niños con perseverancia, con ejercicios, con disciplina y el objetivo superarse, lograron reducir esas brechas. Entonces, ahí está el secreto democrático, porque la gran mayoría no somos talentosos, pero lo que sí tenemos a la mano y debemos buscar
ese tesón, esa perseverancia y estar claro en lo que queremos. Eso nos va a hacer muy importante para poder tener éxito. Entonces, y eso pasa igual que las compañías, ¿no? Hay compañías que solamente reclutan a los talentosos y se desprenden de los menos. Y con el tiempo esa es su política. Entonces, muchas compañías que han hecho eso han fracasado. Muchas, y hay documentado en esto. Pero aquellas que han gestionado la perseverancia y la identificación de los objetivos que se persigue de la empresa con los personales, esas empresas han tenido más éxito. Adelante. ¿Cómo vamos de tiempo, compañeros? No quiero alargarme. Siga, maestro Tamayo, está muy interesante sus reflexiones y creo que todos estamos muy atentos a la explicación. Adelante, por favor. Ok. Mire, hay un estudio en el cual ha sido para mí un libro de cabecera, un estudio de cabecera, que salió en el 95 precisamente, que lo publicó una comisión de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, lo encuentran en el internet, y si no, yo se lo envío. Cuando estuve aquí hice la traducción, cuando estuve en la Secretaría de Educación Pública, así que lo tengo en español y en forma digital. Este estudio habla de las categorías, perdón, de las competencias claves. ¿A qué se le llama competencias claves? Para diferenciarlas de las competencias específicas. Ustedes, a través de lo que hemos venido haciendo con el conocer y los organismos certificadores y centros de evaluación, se han enfocado más, porque así ha sido el objetivo, de las competencias específicas, ¿no? Aquellos que son relevantes para determinadas funciones productivas. Pero hay otras categorías, hay otras competencias que son transversales, claves, que son importantes a través de múltiples áreas de la vida y que contribuyen al éxito de la misma, pero sobre todo para que la sociedad viva mejor, para que la sociedad sea una sociedad más solidaria, más respetuosa, más tolerante, con valores compartidos, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, y no es crítica, pues aquí también pasa en nuestros países, no va de la mano el avance en grados académicos que tiene la población, y esto se refleja en el índice de escolaridad, ¿no? Por ejemplo, México pasó en poco tiempo de una escolaridad de 8.5, y ahorita tenemos como 10.8 más o menos, de escolaridad promedio nacional. Un avance significativo, pero no se refleja en el comportamiento social. Ya ustedes ven las noticias de deterioro que hay, ¿no? Y no creo que sea privativo de México. Sucede en muchas partes del continente, en Perú, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? De que se han olvidado, pues, de estas competencias claves, que no son rentables para las universidades, para las instituciones de formación, para el gobierno, pero que son necesarias, y a lo mejor si se mide la rentabilidad desde un punto de vista social y no puramente económico, va a haber diferencias, ¿no? ¿Cuáles son esas tres competencias claves? Tres tipos de competencias claves o tres grupos de competencias claves, ¿no? Son tres. De manera didáctica lo presenta así este estudio. Uno es actuar con autonomía. Ahorita le explico. Otra es usar herramientas interactivas. Y otro es interactuar en grupos socialmente heterogéneos.
¿Qué significa, por ejemplo, actuar de forma autónoma? Para muchos pensarán pues que lo asociarán con el autismo, ¿no? Lo asociarán con el aislamiento, lo asociarán con el egoísmo, en fin, no es todo lo contrario, porque actuar con autonomía incorpora dos ideas fundamentales y que están relacionadas. Una de ellas es el desarrollo de la identidad personal. El otro es el ejercicio de la autonomía relativa en el sentido de decidir, elegir y actuar en algún contexto. El primer punto, cuando digo desarrollo de la identidad personal, tiene que ver mucho en que debemos procurar saber cuáles son nuestros derechos sociales, cívicos, como hijos, como padres, como miembros de una sociedad. ¿Cuáles son nuestros derechos? Saber esas competencias cívicas que están presentes, ¿no? Importantísimo. También en el aspecto del desarrollo de la autonomía, en cuanto a elegir, actuar, debemos desarrollar esas competencias para que, obviamente, pedir consejos, reunir elementos, lo que fuera, pero decidir, que no decidan por nosotros. No, los consejos y los elementos que podemos encontrar en la investigación es importantísimo, pero decidamos bien y seamos consecuentes con las decisiones. Esa competencia es la autonomía que nos toma, ¿no? Luego están lo que yo llamo las competencias de tipo, vamos a llamarle interactivo. Interactivo es un término, pero interactivo es de reciprocidad, de ir y venir, ¿no? No es el copy-paste, ¿no? Sino saber copiar, pero saber entender. Entonces, esas herramientas interactivas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, la tecnología de las TIC son herramientas interactivas. Son herramientas interactivas las matemáticas, por ejemplo, ¿no? La aplicación numérica, ¿no? El lenguaje, la comunicación. En estas pruebas PISA, que les hacía mención, salimos muy mal porque no sabemos comunicarnos. Hay una prueba de comunicación. La comunicación oral y la comunicación escrita son competencias clave fundamentales. Hagan la prueba. Yo les aseguro que en su empresa, en su organización, etcétera, le dicen a alguien, oye, ¿sabe qué? Haz un comunicado a los demás que vamos a hacer tales cosas, como un memorándum, y aún hacer un memorándum se les hace complicado. Hacer una nota, un comunicado, o sea, la comunicación escrita es fundamental, que haya orden, con propósito de lo que se quiere comunicar, los términos adecuados para comunicarse, en fin. Igual sucede con la parte oral, que no seamos cantinflas en términos de lo que estamos diciendo, que seamos consistentes en nuestro discurso, en nuestra forma de presentar las cosas, en nuestras bases e ideas que debemos sostener. Esa capacidad de comunicación es fundamental y eso hay que desarrollarlo, ¿no? Tener esa capacidad demostrable de poder transmitir las ideas y que los demás la entiendan y la comprendan. Y otra capacidad que está en esta parte es
el uso de las herramientas digitales, ¿no? No solamente lo que comprende Microsoft o todo lo que tiene Mac, ¿no? Sino cualquiera que sea, yo digo, cualquiera que ustedes escojan, más allá de los riesgos de otra naturaleza, pero siempre estar atento al uso de las plataformas, de las tecnologías. Eso es fundamental y cada vez va a ser una herramienta que vamos a utilizar, ¿no? Cuando hablamos de interactuar en grupos heterogéneos, socialmente heterogéneos, es una de las partes que nos hace mucha falta, ¿no? El racismo es una de ellas, problema. Muchas veces pues, nuestras parejas vienen de hogares diferentes y de a veces en edades también diferentes, que les gusta una música o les gusta otro tipo de cosas, etcétera, y los problemas cuando no tenemos capacidad de actuar en grupos heterogéneos, vienen problemas. Entonces aquí lo importante es la capacidad para poder relacionarnos bien con los demás, la capacidad de cooperar, ¿no? De ayudar, de ser solidarios, la capacidad de manejar y resolver conflictos. Solución de problemas es un tema fundamental, ¿no? Que aparece. Y aquí quiero terminar con todo esto diciéndoles que las competencias claves también se pueden gestionar, se pueden medir y se pueden formar. O sea, no nacemos con todo eso, pues la tolerancia, ¿no? Todo eso se puede formar, es parte de la educación. O sea, no es algo de que pues, yo soy así, así me hizo Diosito. No es así, pues tiene que ser diferente. Y eso es una cosa que nos corresponde a nosotros, saber qué cosa es donde debemos afianzarnos más, aprovechar mejor los elementos, las experiencias para poder tener mayor capacidad de tolerancia, mayor capacidad de comunicarse, mayor capacidad de usar tecnologías, mayor capacidad de entender las culturas de los demás y costumbres, y capacidad de poder hacer negociación. Negociar es importante, es negociar en términos de que no siempre es ganar, sino que tú y yo ganemos. El yo y el tú es importantísimo, está presente en nuestras vidas, no es solamente el yo. Y esto nos da este tipo de competencias que les recomiendo, pero que además lo saqué a colación, a pesar de que están generadas y, mejor dicho, expresadas de manera magistral en este documento, es que hoy se hacen con mayor, se hacen muy necesarias y muchas de ellas se van a profundizar. Adelante, por favor. Bueno, aquí solamente es lo que acabo de describir, ¿no? En cuáles son estas tres tipos mayores de categorías de competencias claves y aquellas que no son trascendentes de esa manera en la vida, o sea, que sirven para todo. Son las específicas que digo y que son necesarias, pero para determinadas actividades, ¿no? Impartir un curso, diseñar un curso, manejar un tractor, saber manejar una computadora. Todas esas son competencias específicas que queden en otro grupo necesarias, que hay que seguir usándolas con mucha importancia, pero algunas de estas categorías claves son las que se deben profundizar más adelante. Avanzamos, por favor. Bueno, aquí, para quienes están en la universidad, que entendí que el auditorio iba a hacer eso, pues son 5 temas los que nos toca enfrentar. La equidad en cuanto al ingreso, en cuanto a la permanencia, en cuanto a la titulación oportuna,
la relevancia de la educación superior que sea pertinente al desarrollo local, a los valores democráticos y ciudadanos que debemos formar. La gobernanza en cuanto a los sistemas de gestión que debemos usar dentro de la universidad para que ésta pueda manejarse mejor, ¿no? Las diferentes estructuras de gobierno que debemos tener democráticas. La innovación, por ejemplo, ¿no? Hoy se hace muy patente esto de que la educación en línea, la enseñanza en línea, la nueva currícula para la atención de la generación Z que se viene, innovar es un tema que se va a hacer muy necesario que colaboremos con esto y formemos profesionales para que estén atentos a este tipo de desafíos. Y la internacionalización, una internacionalización solidaria, una internacionalización en la cual haya movilidad, y pongo entre comillas movilidad, porque hoy la movilidad puede ser a través de estos medios, de experiencias entre alumnos, entre docentes, entre autoridades, entre sistemas, entre programas, en fin. Pues aparte de todos estos problemas críticos que hay que resolver y mejorar, hay otros, pues adelante. ¿Avanzamos? Bueno, uno de los más imperiosos retos que enfrenta la educación es esa necesidad de estar cada vez más cerca a los desafíos, ¿no? Y esto es lo que no pasa, pues, porque las academias de docentes que hacen las actualizaciones de los programas y etcétera, pues ya saben ustedes a qué se dedican más que a estas cosas, ¿no? Y se hace muy burocrático todo. Pero la sobrevivencia de las instituciones va a estar en esa capacidad de hacer pronto esa reacción ante esta necesidad. Los que no, pues van a tener consecuencias que ustedes se imaginan, ¿no? Quiero también mencionar aquí que no solamente debemos preocuparnos en actualizar esos currículos, esos contenidos, esa forma de enseñar, sino que no hay descuidarnos de la evaluación, ¿no? La evaluación, por ejemplo, yo he visto y me han dado a que opine sobre algunos programas basados en competencias y de pronto pues tenemos ese vicio de decir de manera lírica, libre, cuáles son las competencias que debe tener una persona cuando debe salir de la institución, en la universidad. Y el tema es cómo estamos evaluando esas competencias, ¿no? Si no se evalúa, no se sabe, pues. Entonces, el tema de la evaluación es un tema fundamental que hay que empujar mucho. Adelante. Bueno, aquí estoy mencionando, es una continuación de la enseñanza y el aprendizaje en línea, ¿no? Que se van a necesitar mucha tecnología de la información. Pero ojo, mire, por ejemplo, yo a veces platico con personas que tienen a cargo universidades abiertas y a distancias en México y otras en otros países. Por ejemplo, en la Open University de Inglaterra, y hace poco vino con nosotros la Universidad Abierta de Cataluña, una de las más prestigiadas de Europa. Y hablábamos antes de la pandemia, hablábamos de esta situación de la educación en línea. Y nos decían, es que muchos creen que la educación en línea es mucho más barata que la educación presencial. Por lo menos, pues sí nos ahorramos en infraestructura, ¿no? En el edificio, en los servicios que demanda ese edificio, en el mantenimiento, en fin, eso es cierto. Pero donde más gastamos es en la formación de los asesores, de los tutores en línea.
en esa capacidad de expresar un programa académico, un curso en línea, que no es lo mismo que copiar el pizarrón de lo que antes hacíamos. Es otra estrategia didáctica. Eso no hay que olvidarse, ¿no? No es solamente pues trasladar lo que hacemos presencial, hacer unas láminas y luego a los alumnos, eso no es así. Entonces hay que tener siempre en cuenta la formación del docente, la capacitación del docente en herramientas digitales, obviamente, pero también en esta nueva pedagogía de la virtualidad, pues. El aspecto del constructivismo, ¿no? Para quienes son docentes y están bien, el constructivismo va a ser va a permanecer y va a ser cada vez más fuerte esa corriente, ¿no? que la corriente conductista, pues. Y tratemos de que las competencias laborales y la gestión de las competencias sea de esa manera constructivista. Adelante, por favor. Pero también, y esto es una tarea de nosotros, podemos, cuando digo cualificaciones o calificaciones, se refieren a un conjunto o a capacidades, decir, que lo expresan las competencias, que son demostrables y que están dentro de un rango que nos da la educación formal como referencia. Pero, a ver cómo le explico esta parte. En el ejemplo, ¿no? Ustedes van a ver ya que están más familiarizados con lo que hace Freddy. En el conocer, por ejemplo, tenemos, ¿qué será? 1500 estándares de competencia. Todas ellas atomizadas, ¿no? Por funciones. ¿Cuáles son las que debemos certificarnos? En la pregunta. Entonces, más que cuáles debemos certificarnos, es qué conjunto de competencias así elaboradas es la que me conviene y quiero asegurarme de ellas. O sea, elegir nuestra propia ruta de aprendizaje a través de las diferentes opciones que ofrece la propia vida y las propias instituciones de educación. De pronto estamos en la universidad, estamos estudiando ingeniería eléctrica, por decir algo, y estamos estudiando instalaciones domésticas eléctricas, ¿no? Y de pronto, porque ya estamos en el nivel de universitario, no queremos ver un programa o capacitarnos en algo que se da en la media superior, en el nivel bachillerato, en fin, en Perú, esa parte, ¿no? De nivel que hay. Y entonces, eso es inconcebible para muchos de ustedes y de nosotros. ¿Cómo yo, universitario, voy a ir a una escuela de menor nivel académico para estudiar algo que... Pero no es cierto, pues, porque en el nivel superior no se estudia en el detalle, en el ejemplo, de cómo se hace una instalación doméstica, eléctrica, el mantenimiento, en fin, ¿no? A un ingeniero electricista a veces le hacemos la prueba. A ver, le dice, fíjate que se ha ido la corriente. Pues, ¿a dónde se ha ido? ¿Quién sabe? Pero se ha ido la corriente. ¿Qué ha pasado? Entonces él pues tiene que saber resolver qué cosa es lo que ha pasado y hacer que funcione. Muchas veces el ingeniero se queda solamente en el diagnóstico o en la teoría del diagnóstico. Aquí es importante saber hacer funcionales todo. Y eso significa que las calificaciones tienen que estar interrelacionadas, ¿no? Por eso es importante, como escribo ahí, concatenar competencias y puestos de trabajo en un mundo donde hay empresas que piden
personas que puedan resolver problemas. Como decía, esta la imagen de Steve Jobs. Lo que se tiene que hacer, y mejor, es contratar a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer. Porque no tiene sentido, pues, contratar personas inteligentes para que nosotros le digamos qué deben hacer. Al contrario, tenemos que buscar personas que nos digan cómo hacer mejor las cosas, ¿no? Esta es la base de todo eso. Adelante. Bueno, aquí estoy terminando, estoy diciendo que estas situaciones y un fin de otras similares generan notables grados de desasosiego entre las personas, porque nos enfrentamos pues a un mundo incierto, nada predecible, a un mundo, permítame un momentito, Bueno, sí, buenos días. Sí, dígame. Sí. Sí. Sí, 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 claro que sí. Sí. Bueno, pero. Entonces, perdón, es que estoy esperando una llamada importante de la Secretaría. Estas situaciones, en fin, estamos pensando el desasosiego, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, y seguramente ustedes ya lo están sintiendo, que van a haber muchas alternativas por dónde seguir. Y entonces, ¿cómo vamos a decidir por dónde? Es un tema de teoría de decisiones, es un tema de competencias, cómo decidir. Es un problema que nos crea desasosiego. Entonces la única forma, creo yo, no la única, sino una de las formas que nos va a robustecer la capacidad de decisión es esas competencias claves, ¿ya? Que hay que profundizarlas, ¿no? Bueno, adelante, por favor. Esto lo escribí en el Twitter, tuve muchos likes y muchas reproducciones. Y dice, beber un vaso de vino es un hecho que presenta siempre un significado básico. Su sentido cambia si se bebe en solidario o en compañía, de modo rutinario o con un espíritu festivo. El sentido de cuidarnos es mayor que su significado. Ese es un mensaje importantísimo que quiero dejarles. Y bueno, pues agradecerle por esta paciencia y atención, y estoy a sus órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias, maestro Miguel Tamayo. Excelente su exposición. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Y aquí sí, por favor, sus preguntas a través de chat para poder hacer la formulación. Permítame hacer un comentario con respecto a lo que, aparte de la exposición que usted ha realizado, donde mencionaba acerca de las tecnologías. Qué importante que todos tengamos esa claridad de que la tecnología no es el fin, ¿no? La tecnología es el medio. Y si bien es cierto, en este reto de la urgencia y la emergencia, todas las universidades y organizaciones han tenido que justamente ayudarse a la tecnología. Pero, como usted muy bien lo ha especificado, ese es el medio, más no el fin. Es necesario poder fortalecer las habilidades digitales, las competencias digitales y, lógicamente, para poder nosotros apuntar a una transformación digital de las organizaciones. Se habla de la transformación digital, pero también dentro del ámbito educativo tendríamos que estar hablando de una transformación digital académica. Todo un reto que
nos queda en realidad a todas las personas que estamos involucrados dentro del ámbito educativo. Muy bien, permítame realizar la primera pregunta, doctor Tamayo. Una de las preguntas que está planteando dice, ¿cómo relacionaría estas competencias claves y la certificación de competencias? ¿Se puede certificar las competencias clave? Sí, por supuesto. Sí, el modelo pues, de competencias, mire, cuando hablamos de competencias, para empezar, hay que estar claro que una competencia es una capacidad. Una competencia es una capacidad. ¿Para qué? Para realizar una tarea con éxito, alguna expectativa que cumplir. Pero lo fundamental, y por eso su pregunta, es que esa competencia, esa capacidad sea demostrable. ¿Ya? Y cuando una capacidad es demostrable, es una competencia. Entonces, por eso, pues los estudiosos, quienes hemos estado, bueno, quienes han estado en el tema de las competencias, siendo una capacidad, ¿cómo hacer y medir esa capacidad? Es un asunto que siempre ha sido muy difícil y es muy difícil. Pero pues estos estudiosos dicen, bueno, vamos a desagregar esa capacidad en 3 o 4 elementos a medir. ¿Cuál es? Uno, el conocimiento. Otro, el desempeño, o sea, el saber hacer. Otro, el producto, el resultado de lo que va a ser o del conocimiento. Y quizás uno cuarto que a veces se olvida es la actitud con C, la actitud de hacerlo. ¿Bajo qué esquema de valores, bajo qué aspecto? Bueno, entonces, una competencia clave, por ejemplo, solución de problemas, ¿no? ¿Cómo hay que hacer el estándar? ¿Y cómo se hace el estándar? Pues buscando una población heterogénea que muestre las mejores prácticas en solucionar problemas. Entonces, acuérdense que un estándar de competencia no es más que una reunión de las mejores prácticas que ocurren en el desempeño de esa función. Entonces, cuando se hace el estándar, se dice que eso es lo mínimo que deben saber, es las competencias piso, en el cual hay que medir que todos por lo menos tengan esto, y lo demás pues es ganancia. Y así, para cualquier tipo de competencias clave se puede hacer eso, y se puede sacar los instrumentos de evaluación, los reactivos, y luego certificarlos. La certificación no es es solamente dar fe de que la evaluación ha sido hecho conforme a regla. Eso no hay problema, la certificación. El problema es la evaluación. Entonces, pero eso es tarea, pues, de los profesores, de los administradores, que puedan hacer esa convocatoria y selección de gente que tenga las mejores experiencias y que puedan documentarse bajo una metodología determinada, ¿no? Entonces, sí se puede, la respuesta es sí. Entonces, y lo importante es que las competencias, hay que aceptar esto, que las competencias son adquiridas y desarrolladas a lo largo de la vida y no necesariamente dentro de un aula. Las competencias se aprenden en otro lado, ¿no? Y en el modelo que desarrolló aquí en México, la certificación de una competencia, el modelo dice así, fíjense, hay que certificar a aquellas personas que comprobemos que son portadores de determinadas competencias. Y aquí viene lo importante,
que certifiquemos a las personas que son portadoras de esas competencias, independientemente de la forma como hayan sido adquiridas, ¿no? Por eso un estándar de competencia que se hace aquí en México y que hemos desarrollado no pide ningún requisito académico. Lo que importa es, ¿eres o no competente con base a demostrar que tienes esos conocimientos, ese saber hacer, ese producto de los mismos, la forma de cómo lo haces, en fin? Entonces, es la respuesta que te doy, ¿no? Adelante. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos varias preguntas y bueno, aquí una segunda pregunta, doctor, es ¿cómo mejorar la formación práctica en estos tiempos y las relaciones humanas en vista que ya no hay, que ya no es directa? Sí. Y pues eso es un desafío. Por ejemplo, hay corrientes que dicen que esta virtualidad es invasiva en la intimidad de las personas, ¿no? Se pierde intimidad en la vida misma. Y por otro lado, se pierde esa riqueza que se encuentra en los grupos sociales con los cuales nosotros participamos, y me refiero a cuando somos alumnos o cuando somos docentes, y en la relación entre docentes y alumnos, etcétera. Es algo que se ha perdido. Pero lo que yo estoy diciendo en mi mensaje es que sí hay que hacer uso de las plataformas, de los videos y todo, pero no descartar ese tipo de situaciones, porque dejaría la naturaleza de ser de una universidad. Pues en la Edad Media, ¿cómo surge en la universidad? ¿No? Surge el producto más importante de una universidad es el convivir, uno de los productos importantes. Y eso no hay que abandonarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Pues hacer. Siempre, a lo mejor, la solución es algo mixto, ¿no? Pero no abandonar la convivencia, ¿ya? Muy bien, en este contexto de la virtualidad, justamente nos preocupa el tema de la evaluación. Hay una pregunta que está relacionada, que dice si la interacción personal es importante para desarrollar competencias, ¿cómo podríamos evaluar competencias desde la virtualidad? Bueno, pues ahí eso es más sencillo porque son instrumentos didácticos, ¿no? Entonces, en eso se ha avanzado mucho. Pues hay videos, y hoy mismo se encuentran videos que te permiten desarrollar competencias en ambientes simulados, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se capacitan los aviadores, por ejemplo, los que manejan Boeing y los que manejan esos grandes aparatos que vuelan? No lo hacen subir a un Boeing y que maneje el mismo para medir las competencias, ¿no? Entonces tienen que hacer en ambientes simulados. Y esos ambientes simulados tienen que ir progresando su forma de cómo desarrollarse para poder encontrar pues las condiciones de habilidades, de conocimientos, de destrezas que debe tener la persona para la competencia que se está buscando, ¿no? Pero es una forma, ¿no? No te digo, pues ahí habría que hacer una charla más profunda e invitar a otros colegas que han avanzado en esta parte mucho, ¿no? Pero más o menos esta es la pista. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos aquí, hay varias preguntas, pero bueno, vamos a un par de preguntas más. A ver, dice la siguiente pregunta: ¿cómo lograr la equidad en la Universidad Nacional si tenemos diferentes tipos de estudiantes y la naturaleza de origen, urbana, rural, ricos, pobres, etcétera, y no todos tienen los recursos tecnológicos para enfrentarse a la virtualidad? Bueno, pues ese es un tema que nosotros hemos estado trabajando en
los estándares que hacemos para la acreditación de las universidades. Y por ejemplo, lo que está mencionando en la pregunta es equidad en cuanto al ingreso. ¿Cómo hacemos para que... recuerden que equidad es diferente a igualdad de condiciones. Entonces, y sí, en efecto, pues la población que se presenta para ingresar a la universidad es muy heterogénea. Pero si hacemos un análisis factorial de qué cosas son los que diferencian a esos grupos con mayor notoriedad, es uno el aspecto económico, ¿no? Los estudios que se han hecho, Banco Mundial, la OCDE fundamentalmente, muestran de que los que tradicionalmente han incorporado a la educación superior son gente en los deciles más altos de ingresos. La gente de menores pues, puede ingresar, no porque no tengan capacidades, sino porque capacidades de conocimiento, sino porque pues, no pueden. Hay otras, y por otro lado, la oferta del Estado es poca y la oferta que se complementa y mayor es de las particulares. Y de pronto, pues yo he estado presente en las particulares peruanas, buenas y otras no buenas y otras pésimas. Pero lo que me llama la atención es los altos costos, las cuotas que se dan. Tanto al ingreso como al egreso. Entonces, eso pues es una tarea ya que hay que buscar en una parte de la responsabilidad social y en otra parte de la regulación que debe haber en parte de la autoridad. Pero volviendo al ingreso, ¿qué cosas se puede hacer? Primero, fortalecer la parte del nivel inferior a lo que pasa al ingreso a la universidad. ¿Cuál es en México es el nivel de bachillerato o educación media superior? En Perú tengo entendido que es primaria, secundaria y luego superior, ¿no? Entonces, en el nivel inmediato inferior al nivel de educación superior es donde hay que apuntalar para eso lo que me está preguntando. En México, el grado de deserción de la media superior, o sea, los chicos que están estudiando antes de ingresar a la universidad en el ciclo anterior, es muy alto, ¿no? Por ahí debo tener, no lo puse, pero debe estar entre el 15 y el 20% de... O sea, cada año en México hay un número muy importante de alumnos que, permítame a ver si es esa la llamada, ¿no? Bueno. Sí. No, 94. 90, sí. Es muy alto el índice, ¿no? Entonces, esos chicos que salen y abandonan tempranamente la escuela son de tres tipos. Uno, que quieren participar en estudios superiores. Dos, que se constituyen en los ninis, ¿no? Que no estudian ni trabajan. Y tres, ese grupo que se va a Estados Unidos como mojados, ¿no? A aventurarse a entrar a país del norte. Y el número que hay actualmente es como 1.200.000 que cada año abandonan la escuela en la media superior. Entonces, cuando llegan a la superior, llegan pocos alumnos a tocar la puerta de la institución superior.
pero llegan alumnos mal formados, llegan alumnos pésimamente formados. Entonces, ¿cómo se puede remediar eso en términos de equidad? Se tiene que remediar en términos de fortalecer ese nivel inmediato inferior, prepararlos mejor. Otro aspecto mucho más populista pero necesario son las becas, ¿no? Para aquellos alumnos que pueden, que necesitan. En México, pues el gobierno actual es un gobierno diferente a los anteriores y ha abierto 100 universidades en varias partes del país que dan acceso a gente que no tiene recursos y que pues tendrá que afianzarse ese modelo, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que la equidad en el ingreso a la superior debe estar en políticas de apoyo hacia la media superior al nivel básico a través de becas y condiciones de esa naturaleza, ¿no? Hay algo también que no hemos platicado, el aspecto de género, pero en otra oportunidad haremos. Adelante. ¿Qué? Muy bien, doctor. Bueno, hay varias preguntas. No sé si tenemos para un par de preguntas más, doctor. Sí, digamos. Listo, muy bien. Una de las preguntas que nos mencionan es ¿qué condiciones tiene que considerar una institución para evaluar las competencias que se planifican desarrollar como parte del perfil de egreso? A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Qué condiciones tiene que considerar una institución para evaluar las competencias que se planifican desarrollar como parte del perfil de egreso? Bueno, pues en México, te digo la experiencia de nosotros, ¿no? En México hay una organización que se llama el Centro Nacional de Evaluación, Ceneval. Si ustedes lo ven en el internet, se llama Ceneval. Ellos desarrollan exámenes de egreso de los muchachos de las universidades, como también exámenes de ingreso, que hacen uso para elegir quiénes ingresan y quiénes no, y evitar así el tema de favoritismo y las cosas, ¿no? Entonces, pero si no hay ese organismo, ¿qué puede hacer una universidad? Pues establecer, miren, ¿cómo se evalúan las competencias? Lo más aconsejable es a través de estándares, a través de normas de competencia que se construyen alrededor de los saberes, etcétera, que se van logrando, y quehaceres, ¿no? Y conforme van saliendo, se va evaluando eso. Ahora, eso que le estoy mencionando no necesariamente tiene que estar apegado a lo que dice el gobierno. Por ejemplo, el cineasta aquí en México, a lo que diga el conocer. En fin, eso es, las universidades lo pueden hacer ellos mismos, pueden construir eso. Y cuando se hace la acreditación de ese programa, pues, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando vamos a acreditar algo y evaluamos esa universidad, vemos si tienen esos dispositivos para hacer ello. Y no le preguntamos, oye, tienes que comprarle al cineasta, tienes que comprarle al conocer, tienes que comprarle a quien sea. Importante que lo hagan, y lo hagan conforme lo crean. Y ahí viene la mejora continua, cuando haciendo esas pruebas van viendo y ajustando el modelo. Pues eso es lo que se tiene que hacer. Y obviamente, junto con esos estándares que tienen que construir, pues sus instrumentos de evaluación, ¿no? Ahora, yo considero un error, pero pues así cada quien mata sus pulgas como puede, certificar carreras, ¿no? Sí creo que hay que certificar carreras, pero en la parte de las competencias importantes de las carreras que pongan en riesgo la salud, la seguridad, el patrimonio nacional, ¿no? Por ejemplo, hay que certificar a los médicos, hay que certificar a la gente a los actuarios, a los contadores, en fin, a través de esquemas que
que midan el comportamiento global de todo, pero no de una manera particular y funcional de cada caso. Una carrera, por ejemplo, ingeniería civil, ¿no? En ingeniería civil, pues hay suelos, hay cálculos, hay peritos en cada cosa, especialidades, ¿no? Entonces, en lugar de medir toda la carrera, pues se mide en eso, qué es lo que se quiere, ¿no? ¿Dónde se va a dirigir? Y en la medida en que el alumno se vaya certificando en cada uno de ellos, pues salen adelante. Les voy a contar una experiencia. En Inglaterra, en el Reino Unido, hay una carrera que se llama Ingeniería Automotriz, que se hace en la Ford de allá. Una vez lo visité y me sorprendió que esa carrera automotriz estaba expresado en 70 o 80, no recuerdo, estándares de competencia. Entonces, el alumno que quería titularse como ingeniero automotriz tenía que satisfacer esos estándares. Pero esos estándares, que así se lograban, no eran secuenciales. Uno podía escoger en qué quisiera ir avanzando y en cada caso recibir pues un reconocimiento. Es un modelo muy avanzado, pues eso es más o menos un referente, ¿no? De cómo universidades maduras pueden hacer eso, ¿no? Muy bien, doctor. En este caso, para ir cerrando esta reunión, usted mencionaba algo muy importante sobre la experiencia que tiene conocer de México con la cantidad de estándares. Lógicamente, hablaba de un promedio de 1.500 estándares que existen, ¿no? No solamente en el campo educativo, sino que también, por ejemplo, en este caso hay un estándar que es la 336, que es de tutoría de cursos y diplomados online, que es muy importante hoy en día para los profesionales que ejercen la docencia virtual. Entonces aquí también se observa la necesidad de poder certificar nuestras competencias y hay que considerar que la brecha que existe en la formación profesional, como usted muy bien lo manifestaba, y lo que demanda el mercado laboral, sí nos preocupa de qué manera aseguramos la calidad educativa si en realidad la formación que tienen los profesionales y que egresan de la universidad, entonces no encuentran en qué ocuparse de acuerdo a la formación profesional. Leía un artículo del Instituto Internacional de Educación Superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe, donde hacía una reflexión que el 50% de profesionales en realidad no se ocupan en esa formación profesional que tiene. Entonces, mi pregunta final va, ¿cómo aseguramos la calidad educativa a lo que demanda el mercado laboral? Bueno, primero decirte que muchas de las profesiones que hoy se enseñan pronto van a desaparecer, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Por eso le decía de que debemos ser aprendices de por vida, ¿no? Dos, ¿cómo asegurar esa calidad? Primero, y asegurar esa calidad en términos de pertinencia al mercado laboral, de lo que tú estás mencionando, ¿no? Cuando el mercado laboral, constituido por los empleadores y empresas, tienen que demandar profesionales en un nuevo entorno, en un nuevo mundo, ya que platicamos. Entonces, ¿qué se puede hacer para asegurar la calidad educativa? Pues mira, el término calidad en educación no debe considerarse como en la ISO, ¿no? Que cumplir determinados parámetros cuantitativos o lo que fuera, sino buscar la excelencia. Y la búsqueda de la excelencia es eso, una eterna búsqueda de mejora continua. Entonces, la pertinencia, si a eso le está llamando calidad, tiene que verse con el grado y la capacidad
de atención que tienen las instituciones de educación para estar atentos a las nuevas necesidades que plantea el mundo laboral y que ellas pueden dar respuesta, ¿no? Esa capacidad. Y yo decía por eso que nuestras universidades están formadas estructuralmente por academias, que son, ¿cómo te digo?, muy pesados, son gordas, no son esbeltas, ¿no? Y que no les permite reaccionar a tiempo o con precisión. Entonces se fijan más en detalles de tipo administrativo que en el propio generación del conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos asegurar la calidad? Bueno, la calidad es búsqueda de la excelencia, un proceso continuo, y que las universidades planteen esos esquemas para poder estar atentos a lo que requiere la industria y transformarlos en contenidos de aprendizaje. Entonces, en la medida en que se vaya cumpliendo esto, ese proceso nos va a dar el camino de la excelencia, ¿no? Excelente, maestro Miguel Tamayo. Todos hemos estado muy atentos a su sabiduría en la explicación de este tema tan importante que tiene que ver con la evaluación, con la certificación de competencias, y lo que usted manifestaba también acerca de los riesgos de algunas profesiones. Lógicamente que se habla de inteligencia artificial, se habla de Big Data, de blockchain. Lógicamente esto nos lleva a muchos retos de poder nosotros seguir investigando y seguir proponiendo, en este caso, lo que exige este mercado laboral. Muy agradecido en realidad por su explicación, su claridad y su amplio conocimiento y esa visión holística que tiene acerca de la temática. Esperemos que contar con su presencia en otra oportunidad y bueno, muy agradecido por su apoyo y vamos a estar en constante comunicación para poder seguir promoviendo este tema tan importante que es la certificación por competencias. Un abrazo a la distancia hasta México y bueno, ya estaremos en otra oportunidad reuniéndonos. Sus palabras finales, doctor Miguel Tamayo. Pues nada más, el abrazo en sana distancia. Roguemos que pronto pase esta pesadilla, más que un mensaje de tipo académico, es lo que hoy debemos priorizar, ¿no? El cuidado de cada uno de nosotros. Pues salud a la familia, tolerancia, y pronto vendrán condiciones para poder volver a una nueva normalidad, pero con esas reflexiones que seguramente se vienen haciendo al interior del hogar de la familia, ¿no? Suerte y a seguir cuidándonos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias más bien a todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias y que tenga un bonito día. Asimismo, agradecerles a todos los presentes, también agradecemos al equipo de evaluadores de Educagénesis que nos han acompañado el día de hoy y también, en este caso, al capital humano de la empresa ICET, que tenemos un convenio para poder realizar diferentes cursos y diferentes actividades. También aprovechamos en hacer la invitación al próximo webinar, el próximo miércoles, denominado la auditoría de la certificación de competencias ante la nueva realidad. Nos va a acompañar también la magíster Luz Marina Galicia López desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su presencia y que tengan un excelente día y estamos en comunicación. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias, Freddy. Gracias a todos. Gracias a todos, bendiciones. Muchas gracias, Eliana. Gracias por tu apoyo. Estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ernesto. Ok, muchas gracias.